Buen día, jóvenes en TV. Estamos en la Sala de Artes Decorativa del siglo XIX del Museo Sumaya. Continuamos en nuestro espacio de reflexión y construcción de conocimiento, en nuestro segmento de responsabilidad social, cívica y ética. Matías, ¿cómo estás? Hola Pamela, muy entusiasmado, porque hoy preparamos un programa muy movido en el que hablaremos sobre la cultura y la gestión de proyectos culturales que van sobre ruedas. Todos hablamos de cultura. Casi en cualquier ámbito nos referimos a la cultura de esto, la cultura de aquello, pero ¿sabemos realmente lo que significa cultura? ¿Estamos aplicando bien el concepto? No sé, yo he escuchado de la cultura popular, de la cultura alternativa, alta y baja cultura, de la cultura tradicional y de la cultura gastronómica, de la cultura escolar y de la cultura de paz. La verdad, es una palabra que se usa para todo, ¿no? Pues sí, por eso hoy queremos hablar de cultura y gestión cultural. Hoy terminaremos de entender su significado y cuál es su importancia en nuestra vida. Para mí cultura es forma de vivir, tradiciones que te enseñan tus padres y que puedas aprender en tu ambiente. Diferente cultura tiene diferentes rasgos, tanto como vestimenta como la gastronomía. Para mí cultura es mi país y pues obviamente lo que representa. Para mí cultura es lo que representa a mi país como tal. Para mí cultura es todo, personas, conocimiento, ideología. Sinceramente creo que no podemos vivir sin ella. Para mí cultura es amor. Para mí cultura es el arte que somos capaces de apreciar a través de nuestros ojos y lo que nos caracteriza como humanos. ¿Qué te parece, Pamela, si vamos con un especialista para que nos ayude a entender este concepto? Me encanta la idea, porque en mis investigaciones en la red me he topado con una gran cantidad de definiciones y ya me estoy empezando a confundir. Invitamos a Rubén Pérez Buendía, sociólogo por la UNAM y candidato a doctor en investigación educativa por la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro. Rubén, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Rubén, ¿qué es la cultura? ¿Cómo se define y cómo la debemos entender? En principio habría que decir que la cultura es un rasgo distintivo de los seres humanos. Es lo que nos distingue de otras especies vivas como las plantas y los animales. Podríamos pensarla como la capacidad que tiene el ser humano de vivir en grupo, transformar la naturaleza, crear y recrear a partir de ella. Oye, ¿de qué depende la cultura? Pues la cultura, podríamos decir que depende justamente de estas relaciones humanas, es decir, de cómo es que el hombre se relaciona con la naturaleza, cómo se explica de alguna manera la vida, la manera de estar aquí y cómo la recrea para vivir mejor. Es decir, que se tiene como una misión el vivir mejor y a partir de ahí se transforman cosas o se crean relaciones que nos permitan ayudar a construir y a vivir mejor. ¿Tú cómo dirías que se vive la cultura? Bueno, la cultura la vivimos prácticamente en todo. ¿Sí? A la hora de comer, a la hora de vestirnos, a la hora de salir a trabajar, incluso a la hora de caminar, cuando decidimos divertirnos, hacer algún deporte. Esa es, digamos, que la expresión de la cultura. Nosotros somos sujetos de cultura, la estamos haciendo y la estamos recreando, digamos, todo el tiempo. Entonces, cuando conversamos, es decir, cuando hablamos, cuando inventamos alguna cosa o participamos en algún evento, estamos haciendo un ejercicio de cultura. Cuando estudiamos, por supuesto, cuando vamos a algún evento. Ahí es donde vive la cultura, en todos lados. Ahora, ¿cómo se explica la diversidad y la cultura? La diversidad se explica porque la cultura o las culturas son creadas por grupos humanos que se han desarrollado a lo largo de la historia, es decir, en el tiempo y en territorios determinados. Esta relación histórica y de territorio en el tiempo y en el espacio determina esta forma de pensar de las que les hablaba hace rato y la manera de crear y recrear las cosas. Entonces, podemos entender que hay diversos grupos culturales
que han creado distintas formas de explicarse el mundo y de transformarlo. Por eso es que somos diversos y hay diferentes culturas. ¿Qué tiene que ver la cultura con la identidad? Pues tiene que ver todo, porque los rasgos culturales, es decir, las expresiones materiales de cómo hemos logrado transformar las cosas, de cómo hemos desarrollado el conocimiento, cómo nos organizamos para saber más, cómo nos relacionamos con nuestras concepciones ideológicas, espirituales, es decir, a través de rituales, a través de cantos, cómo nos relacionamos de manera afectiva, determinan el grupo cultural al que pertenecemos. La identidad es lo que nos habla de nosotros, de quiénes somos nosotros. Ahora, ¿qué tiene que ver la cultura con la educación? La cultura y la educación, pues en realidad la educación, digamos, como proyecto de transformación y cultural, en realidad es el espacio en donde podemos ayudar a que la cultura crezca. Claro. Oye, Rubén, ¿la cultura y la lectura están relacionadas? Claro, hay una relación muy fuerte. De principio comparten etimológicamente la raíz. Cultura viene de cultivar y lectura viene de elegir para cultivar, es decir, seleccionar. De esta manera, la lectura podríamos pensarla como aquello que ayuda a fertilizar, como el agua que ayudaría a cuidar y a fertilizar la tierra donde se está cultivando vida, una planta, una semilla, un árbol, y en este caso la sociedad, la propia cultura, para que pueda crecer y vivir sana. Entonces, leer es de alguna manera ayudar a cuidar nuestra cultura, ayudar a cuidar a la humanidad. ¿Cultura de lectura, cultura lectora o lectura en la cultura? Sí, mira, lo que pasa es que bueno, a veces la cultura se usa también como un conjunto de habilidades o conocimientos que tiene una persona o una política pública. Entonces, las dos primeras preguntas sobre cultura de lectura o cultura lectora se refieren más bien un poco a eso. Es decir, el cuidado que se pueda tener para leer, es decir, cuidar y cultivar la lectura, aunque ya sabemos que la lectura ayuda a cultivar la cultura, es decir, a desarrollar la cultura. Y por otro lado, lectura en la cultura se refiere a una práctica social necesaria para que la cultura pueda seguir viviendo, se pueda desarrollar y pueda seguir proponiendo, que es una de sus misiones, pues de sus características. ¿Por qué se emplea el término de cultura para definir cualquier actividad como cultura del respeto, cultura gastronómica, cultura ciudadana? Sí, mira, la cultura, como otras palabras, hay que entenderlas en el contexto en el donde están diciendo. Es decir, quién los dice y el conjunto de otras palabras que acompañan, es decir, el discurso, podríamos decir. Cultura tiene una acepción también que se refiere como al conjunto de habilidades o de información o hasta de valores que puede tener una persona o alguna política, por decirlo de alguna forma, para desarrollar. Por eso se habla de cultura del deporte, cultura gastronómica, quiere decir que esa persona sabe de eso, se ha informado sobre eso, que seguramente habrá leído, para poder tener toda esa información. Pero el término de cultura en general se refiere a toda esta construcción humana, a todo lo que el hombre ha transformado en grupo para vivir. Rubén, ¿la cultura es estática o cambiante? ¿Y cómo? No, la cultura es completamente dinámica, va cambiando. Por lo mismo, porque es una condición histórica, nosotros sabemos que no vivimos hoy igual que hace 100 años, ni hace 100 años hace igual que hace 500 años. Esto se debe en gran medida por las dinámicas que tiene la propia cultura. En su propio interior, o sea, volvamos al ejemplo de la planta. Una semilla, por decir, de un frijol que es duro, seco, cuando lo ponemos en tierra empieza a relacionarse con otros elementos y empieza a transformarse, empieza a crecer y a dar un nuevo fruto. De alguna manera pasa esto con las sociedades. En la medida en que nos relacionamos, en la medida en que conversamos, creamos, la cultura se va transformando. Y más cuando hay encuentros o diálogos entre diferentes culturas, entonces nos vamos alimentando mutuamente hasta crear formas, por ejemplo, como las que estamos viviendo hoy en día. Rubén, ¿cómo podemos saber cuándo surge una cultura? Bueno, lo sabríamos cuando hay una serie de rasgos distintivos en ese grupo de personas que se expresan a través de producciones materiales, que podríamos decir culturales, pero también puede ser
a través de producción de conocimiento. Es decir, cuando hay una identidad para ese nuevo grupo, para esa cultura que los ayude a identificarlos. A través de sus prácticas, pueden ser espirituales, religiosas, a través de su producción material o inmaterial de conocimiento y cultural, o a través de sus relaciones afectivas. Entonces, normalmente una propuesta nueva que es distinta a otras culturas que previamente han existido. Rubén, estamos llegando al final de esta rica entrevista. Definitivamente es muy interesante la manera que nos estás introduciendo a la cultura. Y para terminar, ¿existen subculturas? Mira, el término de subculturas personalmente no me gusta mucho porque el prefijo sub se refiere a que está por debajo. Desde mi perspectiva, no existen culturas inferiores. Lo que podemos decir es que existen nuevas expresiones culturales que se van desarrollando y que tienen, digamos, alguna nueva propuesta. Sin embargo, en sociología se usa el término subcultura para hablar de culturas marginales dentro de otra cultura. Eso es lo que me parece que podríamos decir sobre estas subculturas, pero todas merecen respeto y consideración. Sí, estoy muy de acuerdo. Rubén, muchísimas gracias por esta entrevista. De verdad que nos has ampliado mucho los horizontes con esta rica plática. Definitivamente. Muchísimas gracias, Rubén, por esta entrevista. Poco a poco voy armando mi concepto de cultura. ¿Y tú? Sin duda. Y para seguir conociendo de este tema, ahora vamos a entrevistar a Antonio Calera Grobet, quien desde hace muchos años se dedica a desarrollar proyectos culturales y lo ha hecho desde distintos frentes porque es escritor, editor y promotor cultural. Dirige Hostería La Bota, un centro cultural para el tráfico de ideas en el centro histórico de la Ciudad de México. Conduce también La Chula, un foro móvil con sus hermanos y equipo. Vamos a ver. Mira, podemos pensar así, a ver, ahí te va. La Chula tiene dos grandes como hemisferios, ¿no? Una, digamos que es el hardware, la parte sólida estructural. ¿Cuál es esa? Bueno, pues es una combi del año 75, es un coche antiguo, tiene placas de auto antiguo y circula todos los días. Eso era importante para nosotros, ¿no? Que tuviera esa percha de antigüedad. Y adentro de esa estructura fundamental, que es como una especie de sala móvil de un museo, una especie de oficina móvil de un centro cultural, tenemos cualquier cantidad de instrumental, ¿no? Entonces tenemos un proyector de películas, tenemos un Blu-ray, tenemos una televisión de 55 pulgadas, tenemos un altavoz, tenemos equipo de sonido, vamos, cualquier cantidad de herramientas que nos van a permitir nosotros emitir mensajes. Su nombre, La Chula, tiene una trampa, digamos, que nos puede parecer como un nombre pegajoso, tal cual, pero en realidad tiene una jiribilla que es la siguiente. Chula significa comunicación humana, es de la CH, la U, ¿no? Letras y arte. Básicamente es un proyecto que nosotros podemos hacer lo que se nos antoje con él, siempre y cuando enfocado a los contenidos culturales que nosotros pensamos propios que vaya con nuestra ideología. Los contenidos que maneje La Chula pueden ser propios o también pueden ser externos. O sea, la gente puede hablar con nosotros y también ocupar La Chula con un proyecto que ellos tengan y nosotros ser un satélite de ese proyecto. En las letras tenemos dos funciones, digamos, un modo de biblioteca, donde vamos a tener un acervo dado, X, ¿no? Que se puede mover dependiendo del público al que vayamos, pero también una librería. Y ahí lo que hemos pensado es que hay que llamarle a los amigos, ¿no? Que nos manden sus libros de provincia. Y otra como foro, ¿no? O sea, el foro es real. O sea, este lugar tiene un toldo. Nosotros podemos tener conciertos si queremos conciertos. Podemos tener presentaciones de libros, conferencias, mesas redondas en las plazas públicas, en los parques, ¿no? Podemos nosotros ser autosuficientes. Y aquí pues,
mi participación fue desde sentarnos con un lápiz y un papel a planear antes cuando habíamos visto la chula en un lote, digamos. La chula puede funcionar independientemente de energía eléctrica, ¿no? O sea, tenemos una fuente de energía que almacena y nos alimenta nuestra cocina, la televisión, un equipo de sonido. Tenemos un tablón, nos podemos poner las sillas y tener a un grupo de presentadores de literatura, un ciclo de cine, lo que tú quieras. Era la onda, ¿no? De salirte y también como sentirte cómodo, ¿no? A donde quiera que vayas. En esta feria va a ser nuestro primer vislumbramiento hacia afuera, ¿no? Yo quería como tener una oferta potente, entonces lo agolpé todo en dos grandes mesas, ¿no? Sobre las cuales hay otras girando. Es una mesa de escritoras, ¿no? De poetas, y otra de narradores, ¿no? Yo quería como meter un termómetro para calibrar la temperatura de cómo están escribiendo los narradores hoy. Vamos a pasar 20 películas, ¿no? Vamos a presentar 20 películas sobre escritores, filósofos, pensadores del siglo XX, de muy diversas nacionalidades, ¿no? Hay documentales hechos en Inglaterra, en España, en Alemania, en Francia. Por lo menos estamos pensando en salir cada 15 días con la chula a recorrer la ciudad, ¿no? Que por cierto es un derecho de nuestra Constitución, ¿no? Transitar libres por la Federación. Lo importante de aquí es que necesitamos del otro. Podemos ser nuestros, pero también necesitamos que otro le dé el uso que él quiera a la chula. Ese dirimirse de cuerpo a cuerpo es quizás lo que más nos haya atraído para hacer esta idea. La cantidad de inversión, lo que queremos es por lo menos que sea un proyecto que se pueda pagar solo, que no cueste como lo hacemos nosotros con la bota, ¿no? No ser altruistas, pero que por lo menos sea un proyecto que pueda viajar por sí solo. Vamos a platicar con Antonio Calera Grobet para entender qué es lo que hace un gestor cultural. Antonio, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, es un placer. Igualmente. Antonio, ¿qué es la cultura? Bueno, uno podría estudiar un seminario y otro más y no terminar por comprender un concepto tan amplio. Yo estudié una carrera que se llamó Ciencias de la Cultura y termino sin comprenderlo aún del todo. Pero podemos decir, para fines prácticos, que la cultura sería para los pueblos algo parecido a como el alma es a nuestros cuerpos, ¿no? Es lo que nos aglutina y quizá pudiéramos decir es todo aquello que flota sobre la naturaleza, ¿no? Todo aquello que la civilización humana ha construido por arriba de lo que nos fue dado como natura. La Paz decía en un poema que el poema es la careta que oculta el vacío. Pues bueno, detrás de la cultura no hay absolutamente nada más, es la no significación, como si no hubiéramos existido nunca sobre la faz de la Tierra o en el universo. Ahora bien, Antonio, ¿qué es un gestor o promotor cultural y qué papel juega en la sociedad? Yo pensaría que el gestor, que me gusta más la palabra gestora, creo que es un poco más profunda, cultural, sería aquella figura dentro de una sociedad que abre paso a lo importante de observar. Si yo he dicho hace un momento que la cultura tiene que ver con aquello que parece a nuestra alma en una sociedad, el promotor o el gestor cultural lo que haría sería decirnos con oportunidad, ¿no? Con una suerte de vigía, por dónde habría que abrirnos paso para seguir construyendo. Y entonces el gestor es el que desea ir más allá. Yo lo veo así, es un visionario para hablar más profundamente de él. Antonio, ¿qué importancia tiene la cultura en la vida diaria? Pues toda. No hay nada más grande que la cultura. Porque hay que decir algo rápido. La cultura no es el conocimiento adquirido. Eso es enciclopedismo, eso es inteligencia asumida de cierta manera. Entonces, tener una gran acumulación de datos para establecernos en un alto grado de jerarquía en la sociedad, eso no es cultura.
¿no? Por lo tanto, cuando escuchemos a alguien que diga que alguien es inculto, está cometiendo un error, porque no existe en la faz de la Tierra ninguna persona inculta. Antonio, ¿cuáles son los retos o dificultades más frecuentes para un gestor cultural? Nosotros vamos a gestar algo, hacer que algo suceda con el apoyo de nuestra sociedad, ¿no? Primero porque no somos ingenuos y en verdad no existe. Y también porque estamos seguros que esto va a darle lustre a la vida de los humanos de mi congregación, de mi país, de mi pueblo, ¿no? Es importante que suceda para el bien colectivo, ¿no? Para el bien social. Entonces, primero, tratar de ser oportuno, saber que lo que yo quiero gestar tiene que gestarse pronto. Segundo, que eso que yo quiero gestar no existe. Por ejemplo, no tenemos un aparato de salud que nos ayude a saber qué comer y qué no. No sabemos bien cómo hacer educación, por ejemplo, fuera de las metrópolis. Entonces, cuando nosotros detectemos que hay un mal, hay que saber que ese mal en verdad existe, ¿no? Y yo siento que ahorita el principal antiprograma lo constituye el capitalismo. Creo que estamos de acuerdo después de esta pandemia que lo primero que hay que hacer es darnos cuenta que nosotros estamos muy por arriba de lo que consumimos. No somos lo que consumimos, somos lo que soñamos. Y con esta pandemia nos hemos dado cuenta que muchas de las cosas que nosotros pensamos haber soñado, que pensamos eran legítimas, genuinas en nosotros, no fueron realmente puestas por nosotros en nuestra cabeza, sino fueron inoculadas por una cantidad de sistemas bárbaros y salvajes que tienen que ver con el orden del dinero, ¿no? Nosotros hemos visto cómo parte de una población, para llevarle un aguacate a otra parte de la población, puso en riesgo su vida. Y eso tiene que ver con el consumismo. Yo creo que ahorita la revolución tiene que ver con el no consumir. Entonces, vayamos imaginando, ¿no? Las nuevas carreteras donde se va a ir el corazón de los hombres, que tienen que ver con el afecto, que tienen que ver otra vez con un nuevo contrato social, que tienen que hacer nuevas constituciones como lo están haciendo ahora en Chile, que tienen que ver con que nosotros nos vamos a tomar de la mano independientemente de qué color de piel tengamos y cuánto dinero nos haya hecho comprar un auto, una casa o en donde vivamos. Creo que ahorita los gestores tienen que empezarnos a decir cómo viajar de nuevo a nuestro cuerpo, porque vamos a estar más conscientes de él como nunca. El gestor tiene que ayudarnos a ver por dónde soñar. Ahora, ¿cómo empieza la gestión de un proyecto? Yo vengo trabajando por la cultura, en la cultura de mi país desde 1993, con muchos proyectos, pero bueno, para hablar sobre los recientes y no perder el tiempo, yo necesitaba tener una casa, ¿no? Por eso se creó La Bota, una casa en el Centro para Todos, que es un centro cultural en el centro histórico, ¿no? Yo quería albergar a pensadores, filósofos, poetas, creadores de cualquier tipo para hacerles cultura social, una nueva escultura social en donde todo el mundo participara. Y después me di cuenta que también, además de ese foro que estaba enclavado en una dirección precisa, era necesario hacer un pulpo que tuviera no solamente 8, sino miles de tentáculos, cientos de miles de tentáculos para poder tocarnos entre nosotros, ligar a la federación en la parcelita que era la Ciudad de México. Entonces se creó La Chula. La Chula es una combi que en realidad es una caravana que se rellena de los contenidos que cada uno de los invitados quiera proponer a una comunidad, la comunidad nos pida llevarles, ¿no? Que se teje entre todos. Entonces la idea es mandar una suerte de Calypso, ¿no? Una suerte de Voyager, ¿no? Si fuera algo que estuviéramos haciendo junto con Cousteau y con Sagan, ¿no? Para que nos volvamos a ver la cara y decir, ¿tú en qué piensas? ¿En qué sueñas? Yo también, ¿no? Somos mexicanos, somos humanos, trabajemos juntos. Ya para terminar esta rica plática, si tuvieras que darle alguna receta para echar a andar un proyecto cultural, ¿cuál sería? No hay recetas, salvo quizá una, que es, nada surgirá desde el egoísmo, nada surgirá desde el clasismo, el racismo, nada surgirá desde el machismo. Tenemos que darnos cuenta que el clamor del otro merece absoluto respeto y no hay gestor que tenga en sí una partícula elemental de negación del otro, ¿no? Antonio, muchísimas gracias por esta entrevista que nos deja muchísimo para reflexionar. Muchas gracias por tus palabras tan lindas y tan motivadoras. Gracias. Bye. Me encanta la idea de pensar en un foro móvil, porque eso significa que la cultura se mueve, que puede ir de un lugar a otro y que la podemos generar nosotros en cualquier espacio.
Implica que nosotros podemos convertirnos en gestores de nuestros propios proyectos culturales, pues lo que hace un gestor o promotor es facilitar encuentros para movilizar saberes y hacer circular ideas. Claro, porque además la cultura es súper dinámica y todos, pero todos tenemos mucho que aportar. De hecho, todos podemos convertirnos en esos facilitadores que hacen que la cultura circule. Así es, Pamela. Mientras el mundo y la sociedad se siga transformando, la cultura se moverá en la misma medida. Y antes de irnos, queremos dejarles la pregunta de la semana. Reflexionen muy bien su respuesta y por favor suban su respuesta a nuestras redes sociales. ¿Cuál es la pregunta, Matías? La pregunta es, ¿qué culturas contemporáneas conoces? Escribe una de ellas y justifícala, según lo que vimos en el programa de hoy. ¿Por qué es una cultura? Comparte con nosotros, colabora con Jóvenes en TV y haz este programa tuyo. Y así, este programa se fue sobre ruedas. Y ya es momento de despedirnos, pero no te pierdas la oportunidad de moverte. Y enseguida, los saberes que comparte el mundo de la tecnología, ahora con el manejo de imágenes digitales con Jorge Garfias.